Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Les saluda Katherine Hernández, encantada de acompañarles a esta hora en SDN, canal 24 horas de noticias. Hoy, por supuesto, dando cobertura especial a la firma del acuerdo definitivo, de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tras un proceso de más de 50 años de conflicto, el conflicto bélico militar más antiguo de la región americana, pues y además después de 4 años de negociaciones en principio secretas entre las FARC y el gobierno colombiano y posteriormente ya públicas en La Habana, Cuba, se llega a este acuerdo que hoy se rubricará específicamente en Cartagena de Indias con la presencia de más de 15 mandatarios, 2.500 invitados. Allí, por supuesto, estará Juan Manuel Santos, presidente del gobierno colombiano, y también el jefe de las FARC, alias Timoshenko, como se le conoce en el argot militar, en el argot de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta guerrilla que, como saben, tiene más de 6.000 efectivos, según fuentes del propio gobierno colombiano, y también se dice que más de 10.000 personas integran sus redes en todo el territorio colombiano. Las imágenes que ustedes ven en este momento corresponden a lo que está ocurriendo allí en el departamento de Bolívar, específicamente en Cartagena de Indias, una ciudad además histórica donde, repetimos, se refrendará este acuerdo por parte tanto del gobierno colombiano como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nosotros acá en el estudio vamos a tener a importantes invitados que nos ayudarán a entender un proceso complejo, un proceso que tiene un grandísimo componente histórico. No pueden dejar de mencionarse intentos anteriores de distintos jefes de Estado colombiano, entre ellos Andrés Pastrana, también Ernesto Samper, César Gaviria, entre otros mandatarios que desde hace décadas intentaron llevar adelante un proceso de negociaciones con las FARC. Retos muchos. Preguntas varias. Aún este proceso que se firmará hoy, repetimos, deberá ser refrendado por los colombianos el próximo 2 de octubre. Muchos se preguntan qué pasa si los colombianos dicen no, después de todo este proceso que, repetimos, se ha tomado más de 4 años en La Habana. Con nosotros está el abogado Ángel Lockward, quien también fue embajador de República Dominicana en Colombia. Lo ven ustedes ahí en pantalla. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por estar acá. Sí, bueno, ahí está. El señor Lockward, bienvenido, muchísimas gracias. Y también está con nosotros Narciso Isacón, de quien, como saben, es un destacado líder político de la República Dominicana, partidos de izquierda que ha conformado, conoce muy de cerca este conflicto. Señor Isacón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, estarán con nosotros tratando también de esculpir el proceso para que, por supuesto, los dominicanos y todos los que nos sintonizan, no solo a través de la pantalla de NSDN Canal 37, sino en nuestra página web cdn.com.do. Entre ellos, el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Con él intentaremos sostener una llamada telefónica más adelante. Hay posiciones a favor y posiciones en contra. Todas ellas encontrarán espacio acá en NSDN en aras, por supuesto, de la objetividad y la imparcialidad. Lo que sin duda ocurre es que es un día histórico para Colombia, un día histórico para América Latina. Vamos a ver en detalle y en principio, para intentar dibujar este escenario, el origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Algunos las califican como terroristas, otros como beligerantes. Veamos. La historia señala que el germen de la lucha enarbolada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se ubica en el llamado Bogotazo. 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal a la presidencia, es asesinado y se desatan largos años de inestabilidad y violencia. Una cruenta disputa por el poder que deja miles de víctimas. La dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla le pone fin a la disputa del poder en 1953 y algunos grupos se radicalizan bajo la tutela del Partido Comunista de Colombia, entre los líderes Manuel Marulanda, el famoso tiro fijo y emblema histórico de las FARC. Mayo de 1964, en la llamada República de Marquetalia, nacen las FARC y declaran la guerra al poder establecido. Ponen en marcha un operativo que, a partir de secuestros, ataques a enclaves militares y atentados contra la población civil,
busca ganar territorio. Años de gobierno acotado que combate al narco y a la guerrilla con el apoyo de Estados Unidos. Los primeros intentos de conciliación los encabeza el presidente Belisario Betancur. Y para 1998, Andrés Pastrana y Marulanda hacen historia y se reúnen. Pero las negociaciones fracasan. Aquí los problemas son de orden social y no problemas de armamento. Aquí el hambre, la miseria, la explotación y todo lo que está pasando no se agota aquí con fusiles, ni con ametralladoras, ni con bombas. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. El saldo es de miles de víctimas, policías y militares secuestrados, incluso ciudadanos de otras nacionalidades. En el 2002, la mano dura de Álvaro Uribe, que cierra la puerta al diálogo. A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total. El asedio contra las FARC rinde frutos. Varios de sus lugartenientes son abatidos y el operativo Jaque del 2 de julio del 2008 para rescatar a la candidata presidencial Ingrid Betancourt se convierte en un golpe mediático contra las FARC. El punto de quiebre. Juan Manuel Santos llega al poder en el año 2010 y uno de sus empeños, poner fin al conflicto con la guerrilla. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Timochenko, el nuevo rostro de las FARC, entendiendo los nuevos tiempos. Cuánto dolor y lágrimas, cuánto luto y despojo inútiles, cuántas vidas y sonrisas cercenadas, para finalmente concluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Las cifras del conflicto de 50 años hablan de 6 millones de desplazados, 220,000 muertos entre 1970 y 2010, más de 40,000 secuestrados y 20,000 colombianos víctimas de desaparición forzada. Bueno, ahí tenían ustedes bien resumida la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y esos intentos de acuerdo con el gobierno colombiano. En principio voy a consultarle al ex embajador de la República Dominicana en Colombia, Ángel Lockwell, quien nos acompaña. ¿Son las Fuerzas Armadas de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, confiables? ¿Son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? ¿Estarán ya en un momento de madurez política para emprender adelante este acuerdo que contempla mucho de política y nada de armas? Se contempla la total liberación de las armas. No habrán armas en el conflicto de ahora en adelante. Pienso que la situación por la que pasa Colombia, la situación de la guerrilla y la situación del gobierno contribuyen a que haya un cese de hostilidades honesto. Las FARC han estado discutiendo unas condiciones, han conseguido las mejores condiciones posibles, han tenido la mejor asesoría en materia de justicia de conflictos y me parece que han logrado un acuerdo tan bueno que lo van a procurar respetar. Creo que las FARC no podían tomar más territorio, no podían derrocar al gobierno, no podían cambiar el establishment y han optado por una vía que me parece que es la correcta en este momento. El gobierno no pudo terminar de erradicarlas y creo que eso pesaba mucho sobre la suerte de Colombia, no solo en la vida de cada uno de los habitantes, la tranquilidad, etcétera, sino también en su economía. Colombia es una potencia económica en la región y sin la guerra creo que les va a ir mejor a todos los colombianos, incluidos los guerrilleros. Ellos han conseguido un acuerdo que les permite una justicia transicional, la reinserción en la vida social, la participación en la vida política y me parece que sería tonto que apelaran a las armas, porque han conseguido, como te dije, bastante. En consecuencia, sí creo que las FARC van a respetar el acuerdo. Eso va a hacer que el gobierno libere recursos, libere medios, incluidos medios bélicos, para completar, para enfrentar al ELN o para, en definitiva, llegar también con este otro grupo a algún tipo de acuerdo. Yo creo que Colombia, aunque el acuerdo resulte costoso, Colombia gana con este acuerdo.
Bueno, vean las imágenes que tenemos en este momento en pantalla. Ahí vemos al presidente ecuatoriano Rafael Correa, también al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Ahí también ven ustedes a Michelle Bachelet, presidenta de Chile, como parte de estos 15 mandatarios que han llegado a Cartagena para acompañar al gobierno colombiano y a las FARC en esta firma del acuerdo definitivo de paz. Vamos a conversar ahora con el escritor político Narciso Izaconde, que nos acompaña. Señor Izaconde, muchísimas gracias por acompañarnos también. La dimensión de este acuerdo, ¿cómo calificarlo? Es histórico para Colombia, es histórico para América Latina. El señor Lockhart hablaba de cómo se agotó el proceso militar y cómo también desde el punto de vista del Estado se agotaron los esfuerzos para culminar con este proceso que ha derramado la sangre de más de 220.000 personas que han perdido la vida y más de 6 millones de desplazados solo en Colombia. Su evaluación de este proceso, por favor. Gracias por la oportunidad. Primero, una precisión. Posiblemente no sean 2.500 los invitados presentes. Hay uno menos en mi caso. Yo fui invitado, debía estar en Cartagena. Pero hay cosas paradójicas. Y es que yo tengo una orden de captura en Colombia. Y tengo además una circular azul del Interpol. Implica control permanente, pero además la convierten en roja en cualquier momento. Igual también creo que falta la historia del Estado colombiano, de la guerra sucia desatada por el Estado colombiano, de sus Fuerzas Armadas, de sus órganos de seguridad, de la relación con la CIA, de la relación con el Mossad, de las bases militares de los Estados Unidos, de las unidades de Estados Unidos. Colombia no es un país soberano. Por eso yo digo que hay que ser prudente en hablar del tema de acuerdo definitivo, porque hay que ver esto con determinadas cautelas. Este proceso está rodeado de un profundo anhelo de paz, de un inmenso deseo de paz. La humanidad está atenta, sin duda, a Colombia hoy, nuestra América está atenta al proceso colombiano. Y hay que desear, eso es un vacío muy importante que puede ser manipulado y que es manipulable y que fue manipulado en ese sentido. Nosotros acompañamos esas luchas por la soberanía, por la democracia verdadera, por la justicia social, por las transformaciones, por el socialismo, por la patria grande, por el ideal de Bolívar. Nosotros lo acompañamos en el proceso de insurgencia y en el proceso de la paz. Yo estuve 3 veces en Cuba, en La Habana, acompañando a la delegación en momentos de intercambio. ¿Por qué digo que hay que ver con cautela? Porque me parece que el acuerdo tiene desequilibrios importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? La FARC es soberana en tomar sus decisiones, pero yo tengo mis aprensiones. Es que el Estado santanderista, intervenido por los Estados Unidos, con todos los aparatos del crimen, de la represión, de la tortura, esos que aplicaron los falsos positivos cuando el presidente Santos era ministro de guerra, eso de las torturas, eso que crearon, porque Estados Unidos ha creado en el mundo las fuerzas mercenarias, las fuerzas paramilitares. No hay ninguna garantía en lo que está planteado de un desmonte profundo. Mientras la FARC establecen 180 días para entrega de armas, yo creo que hay un cambio importante, porque se hablaba de dejación de armas. Dejación es dejarla de usar. Entrega de armas es otra cosa. Y eso es lo que produce un primer gran desequilibrio. Lo otro es lo siguiente. Puntualizo porque es sumamente importante, aparte de la soberanía. Tenemos la acá constituyente también popular y soberana. Lo que cambia el sistema político y la característica del Estado fue dejada a un lado y se cambió por el plebiscito. En consecuencia, entiendo que ahí hay un momento, un periodo en que el Estado, un Estado además dirigido por políticos tramposos, como lo demuestra la historia,
pueden hacer cualquier diablura. Gracias, señor Isa Conde. Tenemos también que darle la bienvenida al señor José Antonio Segebre, embajador de la República de Colombia, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos durante esta tarde. Muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros. En principio, quiero consultarle cuál es la impresión que usted ha tenido de este proceso de acuerdo que hoy se rubrica, pero que el próximo 2 de octubre serán los colombianos los que tendrán que decidir si están de acuerdo o no. Yo pienso que es un acuerdo muy interesante, muy serio, que tiene como propósito reivindicar a los sectores sociales rurales del país, de Colombia, pero adicionalmente es un acuerdo que tomó 4 años, es un acuerdo que ha sido discutido, ha sido estudiado, ha sido analizado a profundidad por las partes, por las fuerzas revolucionarias FARC y por el gobierno colombiano, y al tardar tanto tiempo, ha habido el tiempo preciso para poder hacer una cosa buena. Todo lo hecho por el hombre, por supuesto, no puede ser perfecto, pero creo que es un gran avance y creo que en la práctica va a reivindicar a sectores sociales muy importantes. Colombia es un país que, independientemente del conflicto armado, ha venido creciendo, es un país que ha venido evolucionando, un país institucionalizado, pero adicionalmente a eso, sin lugar a dudas, este proceso de paz con la FARC, que representa, hay que decirlo, más del 95% de las fuerzas que de una u otra manera generaban violencia en el país. Embajador. El ELN es una fuerza, digamos, que puede estar en los 1000 hombres. La FARC es una fuerza de más de 9000 hombres. Y hoy el ELN le ha dado al país también una esperanza muy importante. El ELN ha manifestado en el día de hoy que va a cesar cualquier tipo de acción. Embajador, tengo que interrumpir.